Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos que cuando vayan a bendecir a los israelitas digan las siguientes palabras: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te muestre su rostro radiante y te trate con bondad, que el Señor vuelva a ti sus ojos y te conceda la paz. Cuando ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le temen hasta los confines del orbe. Bendícenos, Señor, y concédenos la paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo fijado, envió Dios a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley, para rescatar a los que vivíamos sometidos a la ley y para que fuéramos hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que somos hijos es que Dios nos envió el Espíritu de su Hijo, para que viva en nuestro corazón. Ese Espíritu es el que nos hace clamar: Abba, Padre. De manera que ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo, Dios te hace heredero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los pastores recibieron el anuncio del ángel, se fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niñito acostado en la pesebrera. Al verlo, contaron lo que se les había dicho acerca de ese niño, y todos los que lo oyeron se quedaron admirados de lo que los pastores les contaron. María, por su parte, conservaba todas estas cosas en el corazón, pensando qué significaban. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. 8 días después, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, que era el nombre que le había dado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la forma como se realizó la promesa de Dios con la colaboración del ser humano. Dios hubiera podido realizar su promesa con un milagro,
fus, y cumplió la promesa de libertad y de vida. Pero la promesa de Dios requería una copromesa del ser humano, es decir, un compromiso. Eso es lo que quiere decir compromiso, es correspondencia a la promesa. La promesa de Dios esperaba un compromiso por parte del ser humano. Y entonces la promesa de Dios, como lo veíamos anoche, consistió en que la descendencia de la mujer iba a romperle la cabeza a la serpiente. Y esto implica entonces que la esclavitud, la cadena de la esclavitud se rompe y la cadena de la muerte también se rompe, para así darle paso a la libertad y la vida. Dios quiso que esto fuera realizado por la descendencia de la mujer. Pero la forma como Dios hizo esto nos llena de asombro. Una mujer pare a Dios. Esto es un hecho tan inaudito, tan impensable, que hubo que inventar una palabra para designarlo. En griego se inventó el término Theotokos, que significa eso, paridora de Dios. En latín se inventó el término Deipara, que significa lo mismo. O sea, es un hecho tan nuevo que no había palabra para designarlo. En aquel momento no se atrevieron a decirlo como lo decimos nosotros hoy, Madre de Dios, porque se podía entender como que los cristianos decíamos que María había parido al Dios que creó todo, porque no se tenía la clara conciencia del misterio de la Santísima Trinidad en aquellos pueblos antiguos. Nosotros ahora podemos hacer la distinción y decimos que María es Madre de Dios Hijo, que es justamente lo que nos dice la carta de San Pablo a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esto es algo que no había sido concebido por la mente humana. El Hijo de Dios nacido como un ser humano, con las prevenciones que había en el mundo antiguo, con esa separación tan drástica que se establecía entre la esfera de Dios y la esfera humana, resultaba inconcebible que Dios se hiciera humano y que se hiciera humano en el vientre de una mujer. El Dios Santo, ¿cómo se va a mezclar con la criatura pecadora? ¿Cómo va a permitir que lo toquen manos humanas? Eso en la mentalidad antigua como que desdecía de la majestad de Dios. Sin embargo, nuestro Dios no vive de esos convencionalismos nuestros. Él no siente asco por la realidad humana, porque Él la creó. Es obra suya. Y cuando Él creó el ser humano, vio que todo era muy bueno. Entonces, ahora lo que nosotros
estamos celebrando es el hecho de que Dios asumió verdaderamente la condición humana, se hizo verdaderamente un ser humano. Por eso nosotros confesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí María juega un papel fundamental, porque ella es no solamente testigo, sino el medio por el cual Dios realizó ese designio suyo. Y hemos señalado, lo señalábamos también anoche, que esta encarnación de Dios tiene la finalidad de cumplir la promesa. Dios se hace uno de los excluidos para liberar a todos de las leyes que excluyen. Y el Hijo de Dios, como nos enseñó San Agustín, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Y haciéndonos hijos de Dios, entonces nosotros recibimos el cumplimiento de la promesa de una manera insospechada. No es una vida larga, una longevidad lo que Dios nos prometía, es una vida eterna la que nos da. Esta realidad nos muestra que siempre la promesa de Dios va por delante de nosotros y nunca alcanzamos a ver su pleno cumplimiento en esta tierra, porque lo que Dios nos promete está más allá de esta historia. En este día, los cristianos celebramos el hecho de que Dios se hizo humano. Comenzó por los excluidos y los convirtió en mensajeros suyos. Y este hecho pone a la Iglesia a meditar como María, guardando todos estos acontecimientos en el corazón, en el recuerdo, en la memoria, y meditándolos como lo hacemos nosotros cada año, para darnos cuenta de que esto tiene un alcance mucho mayor que lo que a primera vista aparecía. La gente le daba gloria a Dios, se admiraba. Los pastores alababan a Dios, pero María lo meditaba. Nosotros como iglesia no estamos para cosechar aplausos, estamos para seguir encarnando la palabra de Dios y llevándosela al mundo. Que el mundo se asombre, que el mundo le dé gloria a Dios, pero nosotros tenemos una tarea mucho más importante, que es seguir profundizando en el misterio que la palabra de Dios nos revela, para seguirlo proponiendo a la humanidad. Precisamente para este día que se celebra la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco nos hace una triple propuesta para construir la paz. La paz es una construcción, dice él, es un don que requiere nuestra colaboración. Lo que decíamos de la promesa, que requiere compromiso. Pues bien, el Papa propone 3 caminos para construir la paz. El primero es el diálogo intergeneracional. Los ancianos no tienen por qué sentirse solos, ni los jóvenes tampoco, dice el Papa.
La construcción de este mundo requiere de la experiencia y la sabiduría acumulada de los ancianos y al mismo tiempo de la pujanza y la ilusión que tienen los jóvenes. No hay por qué desgastarse ni en la soledad y en el olvido, ni en la protesta violenta. Se requiere el diálogo entre unos y otros, entre las generaciones pasadas, porque hay pasado, y las generaciones presentes, porque hay futuro. Eso es lo primero, que nosotros aprendamos a abrirnos a los otros, que no nos sintamos como confrontados o enfrentados unos con otros. El segundo camino que propone el Papa es la educación. Él constata con tristeza que el presupuesto que los países dedican a la educación es cada vez menor, y en cambio el presupuesto que dedican a la compra de armas y a la guerra es cada vez mayor. Eso es un escándalo, y es un escándalo no para los cristianos, es un escándalo para la humanidad. ¿Cómo es que los seres humanos estamos eligiendo gobiernos que luego se dedican a hacer guerras para destruir a quienes los eligieron? La humanidad necesita darse cuenta de que hay que educar más a los pueblos. Ustedes recuerdan que hemos señalado en otras oportunidades cómo en nuestra sociedad la gente le da más crédito a los supersticiosos que a los científicos. Los científicos están desacreditados porque los supersticiosos dijeron esto, esto y aquello. Un bajo nivel de educación hace que la gente se mantenga en la ignorancia, que sea fácil presa de los embaucadores. Y por eso nos encontramos en este momento con que hay gente que incluso en nombre de Dios rechaza las vacunas, como no había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Pero es que ahora las redes sociales han permitido que mucha gente reciba una cantidad enorme de información que no sabe digerir, que no sabe discernir, que no tiene la capacidad de analizar y que se la traga entera por falta de educación. Nosotros necesitamos reclamar más educación y particularmente necesitamos esmerarnos en educarnos mejor nosotros mismos. No todo depende de los gobiernos. Nosotros podemos hacer por nuestra propia educación, y para eso otra vez hay que abrirse. Si Dios se abrió a lo humano y acogió lo humano, nosotros también podemos abrirnos al diálogo de unos con otros. El encierro nos perjudica. La educación nos libera. Y el tercer camino que propone el Papa es el trabajo.
Él dice una cosa que todos nosotros podemos constatar: la tecnología cada vez está haciendo como más difícil que el ser humano trabaje. Ya basta con un dedo hundir un botón o una tecla y las cosas se van haciendo solas. Antes uno organizaba su casa, ahora hay casas que la tecnología nos propone, con la que con la sola voz le decimos cómo regular la temperatura dentro de la casa. Ya no hay que ir a conectar el aire acondicionado, ya todo se puede hacer sin trabajar. Pero eso no constituye un progreso para la humanidad. Eso constituye una pérdida, porque el ser humano necesita trabajar para desarrollar sus facultades, necesita trabajar para mejorar este mundo, y eso no lo hace la tecnología. Somos nosotros los que necesitamos entrar en diálogo con el medio ambiente para poderlo conservar y beneficiarnos de esa conservación. El hecho de que nos quiten el trabajo no nos forma, no nos conviene. Fijémonos lo que sucede en las casas donde a los niños no los ponen a hacer absolutamente nada, porque yo no quiero que mis hijos pasen los trabajos que yo pasé. Después crecen como parásitos. Después crecen sintiendo que el mundo les debe todo y que ellos simplemente tienen que ordenar, pedir y que las cosas se den. Ahí termina eso de yo a mis hijos no los quiero poner a pasar trabajos para que no pasen lo que yo pasé. Creamos seres inútiles, inútiles para sí mismos e inútiles para la sociedad. Y ahí termina ese afán de la tecnología de querer que el ser humano deje de hacer cosas y que ella se encarga. Comentábamos hace unos días con el padre Joe de que antes uno memorizaba una gran cantidad de números de teléfono. Ahora el celular nos dice, no, tranquilo, yo te los guardo y yo te los recuerdo. Y entonces nuestra capacidad de memorizar ha disminuido. A veces ni siquiera nuestro propio número de teléfono recordamos. El Papa propone que se amplíe el campo de trabajo, que la tecnología no siga disminuyendo el campo del trabajo. Y esto es una necesidad de la humanidad. Tenemos pues esos 3 caminos para construir la paz: el diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. Comprometámonos también nosotros a crear conciencia de eso en el medio donde nosotros nos desenvolvemos. Hagamos profesión.